13, versículo 14 en adelante, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte, cuando descendió a verlo Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le dijo: toma un arco y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Cuando él la abrió, le dijo a Eliseo: tira. Él lo hizo y Eliseo le dijo: flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Después volvió a decir: toma las flechas. Luego que el rey de Israel las tomó, le ordenó: golpea la tierra. Él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: de dar 5 o 6 golpes, habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Batallando hasta el final. Amén. Hay un dicho en el fútbol. ¿Cuántos futboleros hay acá? ¿A cuántos? Hablando ya de los míos, en cualquier momento vamos a ir a ver a Peñarol ahí. Hay un dicho que dice en el fútbol que los partidos terminan ¿cuándo? Cuando el juez pita ahí el silbato y dice: se acabó el partido. La persona que no es fanática, ahí como mi esposa, ahí no entiende mucho, ¿verdad? Y hay algún extranjero ahí dice, y es obvio, cuando termina cuando el juez pita se acaba el partido, eso es obvio. Pero aquellos que somos fanáticos, ¿verdad? Que conocemos del fútbol, sabemos que es un dicho muy cierto, porque muchos partidos y muchos títulos se han ganado en el último minuto, es más, en el último segundo. Por ejemplo, en estas últimas eliminatorias, cuando Uruguay le gana a Colombia, fue en el último minuto. Ahí le ganamos a esos cafeteros, esos colombianos, ahí que nos empataron ahí sobre la hora y uno pensó que se acababa el partido, movió Uruguay y hizo el gol, ahí gritamos todos como locos, ¿no? Y qué decir de la última Copa Libertadores que ganó Peñarol, ¿verdad? Ya hace años, en el 87, pero la ganó en el último segundo. Ahí, es más, los colombianos también eran eso, de América de Cali, habían empezado a hacer tiempo, tiraban la pelota hacia la cancha y estaban contando, se escucha de la tribuna 10, 9, 8, cuenta regresiva, porque si empataban ellos salían campeones. Y ahí en el último casi segundo, Peñarol hace el gol y lógicamente festejamos todo. También como uruguayos hemos perdido muchos partidos también sobre el final, ¿verdad? Hemos perdido clasificación a los Juegos Olímpicos, ahí también en la última jugada. Pero bien, eso ¿sabes por qué pasa? Por no estar concentrado hasta el último momento, hasta el último minuto. O porque de repente se confía en el otro cuadro de que el partido ya está ganado, que ya está ahí definido y en la última jugada el rival te gana. Otro ejemplo, ayer fuimos a ver a nuestro hijo Samuel el voleibol que jugaba por el 3er puesto. Ahí fuimos hasta La Paz a verlo. Fue un partido ahí de voleibol ahí que definitorio. Estuvo lindo el partido. Y el primer set ellos lo ganaron prácticamente que caminando. Y le dije a mi esposa la pastora: esto es un trámite. No, ahora le había preguntado a Samuel cuánto podía durar un partido, ¿no? 2 horas casi. Qué fútbol. Pero esto es un trámite, ahora el segundo set ya. Y cuando entra en el segundo set veo que el técnico hace un cambio, no entendí, pone todo, cambia casi que todo el equipo. Ahí, lógicamente, perdieron ese set. ¿No? Y entonces luego cuando termina el partido, yo lo digo, claro, de voleibol yo no entiendo mucho. Sé que para aquel lado del punto y todo, pero había algunas cosas que no entendía. Entonces le pregunté a Samuel cuando terminó el partido, le digo, ¿hay una ley que le diga que tiene que votar todo el cuadro en el segundo? No. Entonces lo perdió el técnico. Subestimó al rival, ahí le ganaron y luego, claro, cuando fueron al definitorio, ya los gurises ya estaban cansados y no les dio, definitivamente no les dio, pero fue un lindo partido. ¿Por qué? Porque el técnico como que subestimó ahí al otro rival, le dio chance. Y en la vida cristiana nos pasa eso. En ocasiones nosotros no batallamos hasta el final y siempre andamos peleando con el mismo problema, siempre andamos peleando con la misma dificultad por años, ¿verdad? Y en ocasiones le ganamos y en otras ocasiones el problema parece que nos somete a nosotros. Y la Biblia nos dice que a nosotros, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Y muchos lamentablemente no batallan hasta el final, no perseveran y vemos muchas veces que la gente abandona el camino del Señor. Y en el pasaje que leímos aquí encontramos la historia del rey de Israel, de Joás,
que fue a pedirle ayuda a Eliseo. Ahí Eliseo ya estaba pronto para morir, estaba viejito y como que le dieron, orá, que antes de irte orá una vez más por mí, le dijo el rey. Que el ejército sirio se venía para pelear contra Israel. Israel no podía vencerlo, Siria era mucho más poderoso que ellos. Entonces se presenta delante del varón de Dios y Eliseo le da unas instrucciones, ¿verdad? Le dice que tome una flecha, que ponga su mano y en el símbolo profético le dice que lanzara la flecha hacia donde estaba Siria. Entonces le da la palabra de victoria. Y luego, al darle la última instrucción que le dice, golpea. Claro, él no le dice cuántas veces golpea. Entonces va y golpea una, dos, tres y se detuvo. Porque le faltó fe a Joás para querer. Entonces, enojado, Eliseo le dice, porque solamente golpeaste 3 veces, si lo hubiese dicho más veces, hubiese derrotado a Siria para siempre, ¿verdad? Y nosotros en ocasiones somos como Joás, golpeamos 3 veces solo, pero no podemos derrotar los problemas de una buena vez, le ganamos ahí de vez en cuando, pero no los derrotamos. Y ¿sabe qué? Como bien dijimos este mes de julio, es tiempo de vivir la libertad que tenemos en Cristo, de vivir la nueva vida que Cristo nos ofrece, ¿verdad? Que el Señor Jesús ya nos dio la victoria. Es tiempo de apoderarnos de la victoria que Dios nos dio y seguir creciendo firmes y constantes. No de vez en cuando, no cuando nos acordamos, sino que ir creciendo firmes y constantes en el Señor. Dios quiere cumplir su propósito en nosotros, pero también quiere que tú y yo disfrutemos de ese propósito. Dios no quiere que tú vivas afligido siempre por los problemas, claro que no. Hay momentos en nuestra vida que sí que vamos a tener que ser afligidos, pero dice la Biblia que es por un poco de tiempo. Luego viene la recompensa, ¿verdad? Y vamos a ver por medio de este pasaje por qué es que en ocasiones nosotros no batallamos como Joás hasta el final. Y en ocasiones no batallamos porque como a Joás le faltó el fervor, le faltó la dedicación y también le faltó fe. Entonces a nosotros también en ocasiones nos falta el fervor. Cuando hablamos de fervor estamos hablando de entusiasmo, ¿verdad? De un ardor, de pasión, de una pasión por lo que hacemos las cosas. Y eso cuando tú y yo tenemos pasión por algo, se nota. Cuando estamos entusiasmados por algo, se nota. Hablamos de orar fervientemente por la victoria. Y no es que en ocasiones nosotros no oremos, claro que oramos. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que oramos y nos damos cuenta que nuestra oración no salió del techo de nuestro cuarto? Porque no le metemos ganas, no le metemos pasión, como que oramos, bueno, porque hay que orar. Señor, si ten misericordia y acuérdate de mí, ¿verdad? Cuando estamos entusiasmados, como decía, estamos apasionados y eso se nota en la manera de vivir. Hablábamos con la pastora ayer que, bueno, veamos a nuestro hijo jugando al voleibol y la verdad que le gusta. Es apasionado por eso, ¿verdad? Le encanta y, claro, uno como no entiende, ¿cómo le puede gustar esto? ¿No? Pero bueno, a él le gusta y notamos la pasión que tiene por entrenar, por jugar. Y a veces en lo cristiano también debemos demostrar la pasión que tenemos por el Señor, el orar fervientemente, ¿verdad? Joás quizás quiso que simplemente por decir Padre mío, Carlos de Israel, y quizás su versión diga y su gente de caballo, él ya estaba. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Elías, que era el maestro de Eliseo, cuando viene y es arrebatado por el Señor, ahí él le dice que si lo logra, él le había pedido algo, ¿verdad?, a Elías, la doble porción, decía Eliseo, quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, cosa difícil ha pedido, si me ves, cuando yo sea arrebatado, te será hecho. Entonces, cuando vamos a esa historia, dice la Biblia que cuando lo aparta el Señor de él y se lo lleva ahí en un torbellino, ¿verdad? Dice, él lo ve y dice, Padre mío, Carlos de Israel y gente de caballo. Y se pensó Joás que esta era la fórmula, que esta era la manera de que él iba a transferir la victoria, ¿verdad? Y ¿sabes qué? La oración no es decir una frase como si fuera una fórmula mágica. No, la oración es una relación con el Señor, es una relación entre tú y Dios, ¿verdad? Y esa relación tiene que tener pasión, entusiasmo, fervor, porque no le estás pidiendo algo a una virgencita ahí que no te puede escuchar, que no te puede responder. Estás hablando con tu Padre, estás hablando con Dios, estás hablando con el que te puede dar la victoria, con el que puede darte la solución a tu problema. Entonces tenemos que tener pasión, fervor. Puede ser que también nos esté faltando dedicación. Joás, el rey de Israel, no tenía dedicación, porque tener dedicación es tener compromiso. Es tener compromiso por algo, ¿verdad? Es tener constancia. Y Joás, cuando leemos la Biblia, es más
lo perdí. Creo que más a unos pasajes antes, hablando del rey de Joás, dice la Biblia que él hizo lo malo ante los ojos del Señor. A él no le importaba servir al Señor, servir a Dios. No le importaba, no tenía. Él se acercó a Eliseo porque sabía simplemente que Eliseo era un varón de Dios, que Dios escuchaba a Eliseo, pero Joás no quería comprometerse con nada que tuviera que ver con el Señor. Y lamentablemente muchas veces somos así con Dios, ¿verdad? Queremos que el Señor nos sane, queremos que el Señor nos prospere, pero no queremos dedicarle nada para el Señor. A veces ni siquiera queremos dedicarle un rato los domingos de tarde de venir a la casa del Señor. Y en ese momento, cuando pasa eso, perdemos la batalla, porque no estamos batallando hasta el final. Nosotros tenemos que ser dedicados entonces en la oración, ser constantes en la oración. Orar sin cesar, decía Pablo a la iglesia de Tesalónica. Tenemos que ser dedicados en la lectura de su palabra, conocer lo que Dios nos dice mediante la palabra del Señor y ser dedicados también en el servicio al Señor. En la iglesia, en la obra del Señor hay trabajo para todo. Siempre hay algo que podés hacer. María, hay algo que podés hacer para el Señor. No hay excusas. Así que sé más dedicada al Señor. ¿Ven? Muy bien. Como dijo un capitán ahí de la selección uruguaya, en el único lugar que el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario. Pero siempre hay que darle dedicación a las cosas. Queremos que dé resultado en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio, hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Queremos que Dios nos bendiga, hay que dedicarle tiempo. Dios no es un genio de la lámpara. Hay un cantante, un adorador cristiano, Marcos Witt, no sé si alguno lo conoce. ¿Sí? Qué bueno. Ahí, pero acá van a salir mejores que Marcos Witt. Amén. Tenemos a Benjamín que está tocando ahí el teclado, ya Santiago quiere ahí también empezar. Y bueno, pero él cuenta un testimonio de que en una ocasión estaba, no recuerdo bien el país, pero que se le acerca a un joven y le pide que orara por él, ¿no? Para que el Señor le transfiriera todo lo que Marcos Witt ahí sabía de conocimiento. Dice, él mismo lo cuenta que cuando puso sus manos ahí sobre ese muchacho, oró y le dijo, Señor, quita toda vagueza de este muchacho. Ahí. Porque dice, claro, dice, él quiere que yo le transfiera en una oración todos los años, el tiempo, la dedicación que tuve a estudiar solfeo, a estudiar música y todo en una simple oración. No, hay que dedicarle tiempo. Queremos que el Señor nos bendiga, nos use, hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Tiempo a nuestra relación con el Señor. Amén. También otra cosa que nos puede faltar y que es por eso que muchas veces no batallamos hasta el final, porque nos puede faltar la fe. Nos puede faltar fe. No le creemos del todo al Señor. Joás no tenía la fe necesaria, por eso él simplemente golpeó 3 veces y se detuvo. Y si nos falta la fe, nos falta todo. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, ¿verdad? La fe es la que nos hace seguir a pesar de las adversidades. A pesar de las luchas, a pesar de las dificultades que vienen sobre nuestras vidas, nosotros nos levantamos en la mañana y decimos, hoy es un nuevo día, hoy el Señor me va a dar la victoria, y seguimos batallando y seguimos peleándola con esfuerzo, con cansancio, sí, pero seguimos adelante. Que no nos falte la fe, ¿verdad? Si perdemos el fervor y perdemos la dedicación, vamos camino a perder la fe. Por eso es tiempo de seguir batallando. Por eso tenemos que alimentar nuestra fe. Primero que nada, ¿con qué alimentamos nuestra fe? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Segundo, ¿con qué alimentamos nuestra fe? Con la palabra de Dios no adulterada. Ahí. ¿Saben por qué te digo esto? ¿Vieron las canaletas? Ahí. El pasto ese que se ve ahí en la canaleta está seco. O bien verde. ¿Seco en la canaleta? Está bien verde, ¿verdad? Pero ese no es el pasto sano. Por eso la Biblia nos dice que Jehová es nuestro pastor y que nos hará descansar en delicados pastos, ¿verdad? En pastos buenos. Por eso es necesario alimentar nuestra fe con la palabra no adulterada, no malinterpretada, no condicionada. Y vieron que hoy en día tenemos las redes sociales que hay predicadores de todo tipo y color y tamaño, ¿sí o no? Pero a veces no te están predicando el verdadero evangelio, sino que te están predicando lo que tú querés escuchar.
Por eso hay de repente algunos predicadores, no, a este no lo pongo porque me da mucho palo, a este lo pongo porque me da más para adelante, ¿verdad? No, tenemos que alimentar nuestra fe con la palabra de Dios no adulterada, que te diga lo que, la palabra de Dios que te muestre lo que es pecado y punto. No que te disfrace. Y no tengo nada contra los que tienen canal de YouTube, ya que nosotros subimos también la predica y ya vamos a llegar a esa vista, ya vamos a llegar a la vista que tienen todo eso, ¿verdad? Pero alimentémonos de la palabra de Dios no adulterada. Ahí. ¿Saben con qué otra cosa también tenemos que alimentar nuestra fe? Es con la palabra de Dios que edifica nuestras vidas. ¿Y qué voy con esto? ¿Tú dónde te congregas? Aquí, ¿no? En una iglesia local. ¿Sabes qué? Por algo Dios levanta las iglesias locales. Como les decía, no tengo nada contra los youtubers, contra aquellos que... Porque también nosotros consumimos y de vez en cuando escuchamos a algún predicador, ¿no? Pero la visión, la palabra que Dios le da a ese siervo, a ese pastor para predicar, es para esa iglesia, es para ese lugar. Dios trata con cada uno de nosotros diferente. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Es más, nosotros de mañana, como estamos todavía bajo la autoridad de nuestros pastores, nos congregamos allá, recibimos la palabra de Dios de allá, porque como pertenecemos a la iglesia allá, Él es nuestro pastor, Él le sabe qué lo que la iglesia está necesitando, ¿verdad? Y Dios le marca por eso la palabra de Dios que edifica la vida de cada uno de nosotros. Por eso debemos de recibir y alimentar nuestra fe con la palabra de Dios que edifica nuestras vidas. Por eso en este mes hemos declarado que este mes es el mes de vivir la libertad que Cristo nos hace libre. ¿Por qué? Porque notamos ahí, como los pastores que Dios puso acá en este lugar, que la iglesia todavía no está disfrutando de la libertad que Cristo nos hizo libre, que muchas veces volvemos al yugo de la esclavitud. Ahí nuevamente, no es que volvamos al pecado ni a la vieja vida, no, sino que no podemos disfrutar de la vida en abundancia que Cristo nos da. Por eso es necesario, ¿verdad?, alimentar nuestra fe con la palabra de Dios que edifica nuestras vidas. Está bien toda esa palabra que a veces escuchamos, que vas a hacer cabeza, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro. Claro que sí, está bueno. Pero la palabra que te va a edificar es la palabra que Dios te da en tu iglesia, donde tú te alimentas, donde tú te congregás, ¿verdad? Ahí es donde Dios te edifica, te está edificando. ¿Y sabes por qué muchas veces no batallamos hasta el final? Porque en ocasiones hay tiempo de paz, hay tiempo de bonanza. Como que hacemos una tregua ahí. Pensamos que ya está, que el problema está vencido. ¿Vieron la guerra ahí que hay en Oriente? Que de repente van y ponen condiciones de paz para un tiempo para no lanzarse bomba. Y así parece que hiciéramos nosotros con el enemigo. Y al enemigo no hay que hacer tregua ninguna. Al enemigo hay que derrotarlo ahí por donde venga. En ocasiones lo que está vencido es la situación, pero no el problema de raíz. El problema de raíz sigue y nosotros dejamos de orar, dejamos de batallar. La Biblia nos dice a nosotros que el diablo, luego de tentar a Jesús en el desierto, se alejó de él por un tiempo. Por un tiempo él se alejó. Y hay veces que viene ese tiempo de bonanzas. Ahí entonces dejamos de orar, dejamos de batallar. Ahí, ¿y qué es lo que hace el enemigo? Gana terreno. Cuando nos confiamos que el rival ya está vencido, ya está, dejamos bien el centro, ahí corren en el último minuto, nos cabecean y nos hacen un gol y nos quitan el campeonato. Y así también es en la vida espiritual. El diablo, por más que se alejó de él un tiempo, dice la Biblia que siguió buscando ocasiones para derrotar a Jesús. En la tentación, como bien les dije, cuando por medio de Pedro, ahí que Pedro le dice, lo aparte, le dice, no, ninguna cosa te acontezca eso. Cuando estaban a punto de ir a Jerusalén y el Señor les dice, mira, vamos a ir a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a ser arrestado, va a ser golpeado, pero quédense tranquilos, me van a matar, pero quédense tranquilos que yo voy a resucitar. Y Pedro lo toma aparte y le dice, no, Señor, ¿cómo te va a acontecer eso? ¿Y qué le responde el Señor? ¿Recuerdan? Apártate de mí, Satanás, le responde ahí. Luego también en la cruz, mediante la burla de los soldados, el diablo siempre buscó ocasiones para derrotar a Jesús, pero Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario y con ello nos dio la victoria a nosotros. Entonces a veces no batallamos hasta el final, porque también hay tiempo de paz, tiempo de bonanza. Ahí. Y no nos damos cuenta que al enemigo hay que destruirlo, ¿verdad? Para siempre. El enemigo puede en ese tiempo tomar fuerza, tomar valor y venir nuevamente y agarrarnos nosotros de prevenidos. Pero batallando hasta el final es donde tú y yo tenemos la victoria. No desmayes, no debemos desmayar, sino que debemos seguir
orando. Si no lo hacemos, puede que el enemigo, como les dije, vuelva a levantarse. En la Biblia encontramos que Dios mandó a Israel a eliminar todos los habitantes de la tierra prometida. Cuando cruzaran el Jordán, que fueran ahí y conquistaran las ciudades, ellos tenían que exterminar a todos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si lo dejaba con vida, se le iban a pegar las costumbres que tenían esas ciudades, esos pueblos paganos. Se le iban a pegar la idolatría, que al final se le terminó pegando, ¿verdad? Entonces ellos van y cruzan y bueno, destruyen Jericó, siguen para adelante. Pero ¿qué pasó? Hubo los gabonitas, dice la Biblia, que fueron más astutos que ellos. Como vieron que se venían con todos de Israel, dijeron, estos nos van a exterminar, vámonos y hagamos tregua con ellos. Vámonos, ahí se presentaron delante de Josué, llevaron ropa vieja, calzado viejo, pan viejo, ¿verdad? Y dicen, mirá, este pan lo sacamos del horno fresquito, ahí calentito, y mirá, de tanto caminar hasta aquí, quedó verde, ya estaba. Y Josué cayó en el engaño de ellos y cuando se dieron cuenta estaban ahí. Y pues como le había dado la palabra, no los pudo exterminar, ¿verdad? Ahí se levantó, luego también ahí fue ocasiones de caer para el pueblo de Israel. Y en ocasiones nosotros no percibimos la astucia del enemigo y es como que vuelven las dificultades. No nos damos cuenta que el enemigo busca una manera para traernos nuevamente a la vieja vida, para traernos nuevamente al desánimo, para traernos nuevamente a la depresión. Y cuando nos damos cuenta, estamos metidos en el medio de terrible tormenta, de terrible dificultad que decimos, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué? Porque no destruiste, no batallaste hasta el final. Por eso Jesús nos dice en varias ocasiones, velá y orá, velá y orá, estar atento ahí. Es más, Pedro dice, estemos velando y orando porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar, dice la Biblia, ¿verdad? David, previendo todo esto, ¿qué hizo David? Le tiró una piedra al gigante, el gigante cayó, ¿y qué fue que hizo? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué fue que le hizo? Le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. Ah, está, porque dijo, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Previendo que ese gigante se vuelva a levantar, y ahí sí, David, patita, ¿para qué te quiero, no? Porque David era chiquito, agarró y dijo, ya está, caíste, sos mío, ahora lo cortó la cabeza. Y ahí los filisteos tuvieron miedo y Israel tuvo gran valor y bueno, le dio una gran victoria. En la batalla, ¿sabes qué? Hay distintos tiempos en la batalla. Primero que nada tenemos tiempo de atacar, tiempo de donde ir y pelear cara a cara con el enemigo, tiempo de ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Ahí cara a cara. Pero también está el tiempo de resistir los ataques del enemigo en la batalla. Y a veces nos toca resistir los ataques. Y en este tiempo de invierno nos toca a nosotros resistir, ¿verdad? Los ataques de la enfermedad, los ataques del frío, los ataques también de la... Porque no vamos a ir a predicar, no vamos a ir a hacer una campaña evangelística ahora en pleno invierno, porque ¿quién va a ir? No van a tratar de loco y van a decir que tienen razón. Este tiempo ahora es tiempo de resistir ahí los ataques del enemigo, ¿verdad? Porque no podemos siempre estar atacando ahí a lo loco. Tenemos que resistir los ataques aferrados a Cristo. Y en ocasiones hay que hacer silencio, porque esa es la mejor manera de resistir. Hacemos silencio y Dios es el que pelea por nosotros. Pero también hay tiempos de exterminar ahí con el enemigo en la guerra. Tiempo de exterminarlo. Como le decía, hay un dicho que dice que muerto el perro se acabó la rabia. Y Josué en una de sus batallas, él le pide al Señor que alargara el día, porque la batalla se iba prolongando y se estaba ocultando el sol, ¿verdad? Ya estaba haciendo la noche y todavía no habían derrotado por completo a sus enemigos. Entonces le dice, sol, detente en tal lado, el sol se detiene y ellos exterminan a sus enemigos, ¿verdad? Por eso la Biblia es clara y en ocasiones nosotros no reconocemos ese tiempo. Como hay un tiempo de victoria, bueno, ahora está, Dios nos dio trabajo y ya dejamos de orar, ya dejamos de agradecerle al Señor, dejamos de ofrendar y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nuevamente viene el espíritu de miseria sobre nosotros y de repente hace que podamos perder un trabajo. Pero gracias a Dios que Dios nos da la victoria. ¿Sabes qué? Jesús pasó por esos tiempos, ahí, por esos 3 tiempos. Jesús batalló peleando cara a cara. Él predicaba el Evangelio. Recorría todas las zonas predicando el Evangelio, sanando enfermos, ¿verdad? Resucitando muertos, liberando endemoniados ahí. Jesús predicó cara a cara, atacó. Cuando Él se acercó y comenzó a predicar, Él atacó. Había el tiempo de atacar. También tuvo el tiempo que tuvo que resistir. Él soportó, resistió al enemigo de la cruz, resistió los latigazos por ti, resistió los latigazos por mí, ¿verdad? La humillación, todo eso, la resistió. Pero ¿sabes qué? Derrotó al enemigo. Porque dice... Oh muerte, ¿dónde está tu victoria?
que suscitó Jesucristo. Entonces ahí nos dio la victoria. Es tiempo de terminar completamente con la muerte. Y batallando tomados de la mano de Cristo, tenemos la victoria. No es solo, no es llanero solitario. No es que yo puedo salir adelante, yo esto, sí, pero con Cristo es mejor. Porque tarde o temprano, si lo haces con tu propia fuerza, vas a caer, pero si lo haces tomado de la mano de Cristo, Cristo es el que vence al enemigo de una buena vez. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que podíamos confiar porque Él venció. Él le ganó. Isaías 41, 12, 14 nos dice que buscaremos a nuestros enemigos y no los hallaremos. Se levantarán nuestros enemigos, se levantarán aquellos que nos quieren impedir, ¿verdad? Que nosotros disfrutemos de la vida nueva en Cristo que Cristo nos da, pero no lo vamos a encontrar porque Dios va a pelear por ti, Dios va a pelear por nosotros. Deuteronomio 28, 7 y 8 dice que nuestros enemigos van a venir por un camino, pero que por 7 van a tener que huir. ¿Por qué? Porque tú estás bajo el amparo de Cristo. Tomado de la mano de Cristo, tenemos la victoria asegurada. Jeremías capítulo 30, versículos 18 y 20, a ver qué nos dice. Dice así: así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de la tienda de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. La ciudad será edificada sobre su colina, y el palacio será asentado en su lugar. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y yo castigaré a todos sus opresores. ¿Quién va a castigar al opresor? ¿Quién va a castigar al enemigo que se te levanta? Dios. Así que confía en el Señor, tómate de la mano de Cristo y sigue adelante, sigue batallando al final. Dios sigue peleando por ti, Dios sigue peleando por mí. Dios sigue peleando por su iglesia, por cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces nosotros lo dejamos un poquito al Señor, ¿verdad? Nos enfriamos, pero Dios sigue peleando por ti, Dios sigue peleando por nosotros. Dice su palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él sigue amándote, Él sigue amándonos. Por eso no dejemos de batallar, no dejemos de confiar en el Señor. No es tiempo de bajar los brazos. Yo sé que las dificultades vienen sobre nuestra vida y a veces como que sí, queremos tirar la toalla, ¿no? Ahí dicen más, sí. O como dice el dicho, si se fue el balde que se vaya a la cadena. Ya está. Ahí no quiero saber más nada, ¿verdad? Pero no, tenemos que seguir batallando hasta que no veamos al enemigo destruido, hasta que no veamos la victoria en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿verdad? Tenemos que seguir, tenemos que recuperar. Quizá hemos perdido el fervor, hemos perdido la pasión de orar al Señor, ¿verdad? Y sentimos como que nuestras oraciones no llegan al techo, que Dios nos responde. Volvamos entonces al primer amor, a la dedicación y a la fe que teníamos al comienzo, cuando recién conocimos al Señor. En ocasiones, ¿sabes qué? ¿Por qué dejamos de orar? Porque nos acomodamos. Nos vamos acomodando, nos vamos conformando, ¿verdad? Dios va cumpliendo su promesa y nos conformamos con alguna y también nos olvidamos que Dios tiene más para nosotros. Y ahí está, nos conformamos y dejamos de batallar. En algunos casos el Señor permite que vuelvan algunas adversidades para sacarnos de esa comodidad, para hacernos como que entrar en razón y decir: yo tengo más para ti, nos dice el Señor, y bueno, ahí comenzamos a clamar. Y a veces nos damos cuenta y nos encendemos nuevamente, comenzamos a orar, ahí como al principio, pero lamentablemente en otras nos acostumbramos a la dificultad. Ahí andamos con nuestro bastón, ahí para que nos ayude, ¿verdad?, a caminar, y vamos, no acostumbramos ahí a la dificultad. Pero es tiempo de derrotar por completo, ¿verdad?, amén, gloria a Dios, toda adversidad que se levante en el nombre de Jesús. Primero que nada debemos derrotar nuestra comodidad, nuestra rutina. Ahí volver a encendernos de la pasión con Cristo, ¿verdad? Encendernos de ese fervor, encendernos de esa dedicación, encendernos en el servicio, ¿verdad? Encendernos en el Señor. Segundo, que esas adversidades que se levanten de vez en cuando, ahí derrotarlas a ellas también, las cuales que pensamos que ya no volverían, pero volvieron. ¿Por qué? Porque no le cortamos la cabeza en su tiempo. Es tiempo de vivir y disfrutar la libertad que Cristo nos dio, la nueva vida que Dios. No puede ser que siempre andemos en lucha. Le preguntamos a una hermana: ¿y cómo anda? Ay, con cada lucha.
Y con cada lucha, siempre luchando, parece el titán en la ring. Conocemos una hermana allá en Flor de Maroña, ahí, ¿cómo? Ay, tengo cada lucha. ¿Y la victoria para cuándo? Si la Biblia me dice que iremos de victoria en victoria, que iremos de poder en poder, ¿cuándo vamos a cambiar nuestra mentalidad también, verdad? Dejemos de andar en lucha, andemos en victoria. La Biblia nos dice que andaremos de poder en poder, no de fracaso en fracaso, sino de poder en poder, de victoria en victoria. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es quien pelea por nosotros. Amén. Dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces sigamos golpeando, sigamos clamando, sigamos midiendo. Dios a veces en ocasiones lo que mide es nuestra perseverancia, por eso a veces parece que se demora en responder. Dios está midiendo nuestra fe, si de verdad confiamos en Él o no. No nos conformemos con lo que Dios nos dio hoy. Gloria a Dios por lo que Dios nos dio hoy. Pero ¿sabe qué? Mañana Dios tiene más cosas y nuevas cosas, porque dice su palabra que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Ahí dejémonos sorprender por el Señor. Dejémonos sorprender. Dios está haciendo cosas grandes. Dios está haciendo cosas lindas. ¿Saben que al concilio le dice todo esto que de la iglesia? ¿Saben cómo nos llaman? Y lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Ya estamos pensando con la pastora. No sé si Leo ahí que te gusta la soldadura. Vamos a hacer todas las letras en chapa. Ahí vamos a poner. Vio que está de moda poner la letra de todo el mundo. Sauce. Nosotros vamos a poner Ebro. Ahí vamos a pintar. Ahí, pero también vamos a poner un rincón. Ahí está. Centro Cristiano va a despertar Ebro. El milagro de Sauce. Así le llaman aquí, así nos llaman a nosotros, nos conocen a nosotros por el milagro de Sauce, porque por años el concilio quiso abrir una iglesia aquí en este lugar y no pudieron, no era el tiempo, vaya a saber qué cosa, pero Dios en este tiempo sí nos visitó, Dios en este tiempo sí nos dio la victoria. Recuerdan que cuando comenzamos aquí la iglesia siempre hablamos de comprar el terreno, el año pasado quisimos hacer juntar algo de dinero para comprar el dinero, y Dios en este tiempo nos regaló el terreno y nos regaló la iglesia. Es el milagro de Sauce. Así que sigamos batallando. Se levantarán adversidades, se levantarán dificultades, pero sigamos adelante, sigamos batallando. Quizás ahora no estamos en el tiempo de atacar, sino que estamos en el tiempo de resistir, ¿verdad? Pero dice la palabra que si resistimos, el diablo huye de nosotros, ¿verdad? Y ahí nos va a dar la victoria. Sea cual sea el área que estés pasando, Dios tiene la victoria para tu dificultad, para tu problema. Simplemente sigue confiando en el Señor. Te acercaste a Dios porque le creías, pero no haga como Joás. Dedícale tiempo al Señor. Dedícale tiempo a orar, ¿verdad? Déjale que el Señor te ministre, porque el Señor no simplemente quiere bendecirte, quiere darte la victoria. Él quiere tener una relación contigo. Quiere amarte, quiere sanarte, ¿verdad? Y va a ver que cuando menos lo piense, el Señor te da la victoria en esa área. Este es el año para reedificar nuestras vidas, para restaurar, ¿verdad? Para que nuestra familia sea sanada. Quizás venimos con los escombros a los pies del Señor, pero el Señor junta los escombros y hace un edificio. Aleluya. Pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar al Señor, pedirle al Señor que nos ayude a seguir batallando, ¿verdad? A seguir confiando. Sigamos golpeando el piso, sigamos golpeando el terreno, sigamos golpeando la puerta, porque dice la palabra de Dios que al que golpea, el que llama, se le abre. Sigamos buscando al Señor, porque el que busca encuentra, dice la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Padre, tú